Me gustaría agradecer entonces a todos los panelistas de antemano, y ahora voy a dar la palabra a Marco Mira, que viene de la OCDE y es el jefe de la división para estadísticas y las medidas de progreso dentro de la OCDE. Él nos va a hablar sobre los beneficios y los retos de desarrollo de las estadísticas de justicia civil y las implicancias en cuanto al acceso a este tipo de justicia. Muchas gracias, Alexandra, por darme la oportunidad de poder comenzar esta sesión, y también voy a presentar la OCDE aquí, también la mayor parte del trabajo que realizamos sobre justicia civil ha sido realizada por colegas, pero como Alexandra ha mencionado, yo soy economista y trabajo como director de la división de estadística, pero no soy un experto. No es raro ver. Entonces voy a comentar esta paradoja. Cuando nosotros pensamos en administrar justicia de acuerdo a los principios, la imparcialidad, una de las funciones básicas de las instituciones básicas, que es bastante común para diferentes regímenes, una constante cuando nosotros hablamos de los estadistas y los estadísticos, y el gobierno y la gobernabilidad misma, los diferentes sistemas se presentan de una manera bastante distinta, y las metodologías son distintas en los sistemas de las estadísticas oficiales, pero se relacionan a la justicia penal, lo que resulta de procesos administrativos específicos que son diversos, pero que no generan estas estadísticas comparables, y además en un sentido mucho más amplio, todo el ámbito de los estándares de las estadísticas, la compilación, el uso y la diseminación o la divulgación de la información, pero es parte de la importancia. La justicia es un elemento importante del bienestar de una sociedad. Se enfatizó el compromiso en cuanto a las actividades, las iniciativas de justicia civil y las garantías legislativas, incluyen tanto a los derechos constitucionales como los derechos provistos por leyes generales, pero todos requieren una implementación efectiva que no solo requiere una mirada en las características de todos los sistemas de justicia, sino que también requiere desarrollar indicadores del sistema judicial que pueda trabajar, que pueda funcionar de manera independiente de la corrupción y que pueda incrementar la accesibilidad y la toma de decisiones de manera transparente en un sistema judicial. Ahora, la motivación para el trabajo de la OCDE es que desde el 2001 las recomendaciones para esta comisión, y estos en la parte superior vemos, de este diagrama vemos el bienestar actual, y en la parte inferior los recursos para el bienestar futuro. Así vemos los diferentes criterios: victimización, involucramiento cívico y gobernabilidad. Cuando estamos hablando de las personas, no estamos hablando de sistemas económicos o sistemas judiciales, sino los resultados. No hablamos de las contribuciones, de los suministros, sino los aspectos que son importantes. La importancia de estudiar las diferencias y las desigualdades que existen en una sociedad. Es importante enfatizar estos aspectos para el bienestar futuro. En cuanto a las estadísticas, ya están presentes en los trabajos estadísticos, pero en diferentes casos nosotros decimos que para las organizaciones internacionales y las oficinas nacionales de estadísticas hay que proporcionar las estadísticas correctas para el futuro, para mejorar el bienestar futuro de los ciudadanos. El tipo
de mediación que es necesaria para el acceso a la justicia civil y para poder llegar a todas las razones del servicio que se utiliza, cómo se están abordando los problemas, cuáles son las conclusiones, cuáles son las experiencias de las personas en cuanto a los sistemas de litigación, los servicios que se utilizan, y luego tenemos estas características importantes que son comunes para este bienestar. Debe ser basado en las personas, el centro debe ser las personas, basado en el individuo, por ejemplo, en los promedios, las desigualdades y los objetivos y los aspectos subjetivos. Vemos entonces algunos puntos que son un poco más subjetivos, por ejemplo, las percepciones sobre la justicia y los resultados. Entonces, los datos que existen y que se producen por estos sistemas tradicionales son en países individuales, pero se pueden realizar comparaciones y ejemplos que vamos a mostrar sobre cuál es la evidencia comparable que está siendo utilizada, incluso las publicaciones sobre los proyectos en 2016 en 16 países. Se midió a través de este proyecto estas herramientas y los efectos importantes cuando nosotros vemos el estado de la cuestión, la prevalencia de este tipo de justicia. Cuando nosotros tomamos los países, 25% de las personas que responden tener una experiencia en estas, que tienen una solución a los problemas en 12 meses, y el predominio de estos problemas que tienen que ver con trabajo, empleabilidad, negocios, industria, para estos problemas que tienen estos vínculos con la justicia, el acceso a la justicia penal. Y cuando vemos que es menos del 10% de la población, menos de la mitad de ellos han experimentado estas acciones, esas iniciativas, pero típicamente nosotros tenemos esta vía informal, no necesariamente el gobierno, las entidades, las agencias, la policía, los magistrados, pero en la OCDE y en esta sociedad tenemos esta guía práctica de la OCDE, OSF, para los estudios, sobre los estudios de necesidades legales. Vemos que cuando tomamos más de 50 estudios que han sido realizados en este ámbito, en más de 30 jurisdicciones durante los últimos 25 años, y se ha plasmado en una guía de recomendaciones para todos los que estén involucrados en la implementación de estas medidas en el sistema estadístico. Esta guía, entonces, se trata de construir estos bloques. Una parte se centra en la identificación de problemas, el número, la seriedad, la gravedad de estos problemas, la naturaleza, la duración. Hay una selección de problemas y su duración respectiva. El segundo bloque sobre las fuentes de ayuda, internet, consejería, representación de una persona, una organización, los pasos o las acciones que se han adoptado, las razones. Luego, el otro punto es sobre los resultados, el proceso que se ha utilizado, la percepción de las personas en cuanto a la justicia que se ha aplicado en este resultado, en este proceso, los costos directos e indirectos, y en último lugar vemos las capacidades legales del sistema mismo, entender la naturaleza del problema y el tipo de respuesta o el tipo de institución a la que han acudido para poder obtener la consejería que ellos necesitaban. Luego vemos una taxonomía en cuanto al enfoque metodológico, el tipo de problemas, el tipo de problemas experimentados o vividos, las preguntas cruciales o las preguntas básicas que han sido observadas, anotadas, y luego existe este módulo de un estudio corto que incluye 29 preguntas que pueden ser integradas en estudios ya existentes para los hogares. Luego el reporte también, o el informe, proporciona indicadores del tipo
de cuestionario, de resumen, para poder hacer frente a estas preguntas y sobre la experiencia de las personas y su acceso a la justicia dentro del sistema en el cual ellos interactúan. Pero sobre todo es el tipo de ejercicio que puede utilizarse y nosotros vamos a estar desarrollando. Entonces, esta publicación es una perspectiva para poder mejorar las políticas y también quería enfatizar este punto sobre los problemas típicos que pueden llevar a las personas a un ciclo de declive en el cual se deben abordar estas preguntas y sobre todo cuando llevamos a estos problemas que no han sido abordados y esto se traduce en incapacidad para trabajar. Es importante realizar estos estudios para poder medir todo este rango de impactos, de efectos y ver las características de las personas que están experimentando este tipo de problemas. Es importante entonces ver la perspectiva de poder ver, es poder medir los costos y los impactos, los problemas inducidos en este servicio y en estos estudios que proporcionan perspectivas importantes y el tipo de necesidades legales que son abordadas en el punto de intervención para las autoridades públicas y es importante poder proporcionar estas herramientas para evaluar el tipo de ayuda que se está poniendo en funcionamiento de acuerdo a las características y también es importante de la perspectiva de la paridad entre oferta y demanda y el ejercicio para diferentes formas de acciones. En Australia, por ejemplo, se han implementado estos estudios en una jurisdicción y además una medida de la demanda y de las desventajas desarrolladas. Pero para terminar quisiera decir que el reporte preliminar va a ser presentado y va a ser debatido. Además, para el acceso a la justicia y lo que se va a utilizar en julio para esta guía. También estamos trabajando en un informe que está centrado en el acceso de las personas a los sistemas de justicia y los estudios sobre necesidades legales, pero sobre todo para poder trabajar en países de manera específica en la OCDE. Y entonces esto me he tomado unos minutos más. Gracias. Muchas gracias. Para enfocarnos en lo que estamos haciendo, en lo que se refiere resultado y enfocarnos en las personas, viendo todo el número de temas y la relevancia para la provisión de servicios. Ahora voy a pasar a nuestro siguiente panelista. Pasco es el autor de la Fundación de la Sociedad Abierta de la OCDE y nos va a presentar el concepto de las encuestas de las necesidades legales y posiblemente en la discusión vamos a hablar más sobre cuándo esta guía va a estar lista para ser distribuida. Voy a hablar brevemente sobre la medición del acceso a la justicia y las encuestas de las necesidades legales, cómo se utilizaron en el pasado y cómo se usan ahora y en el futuro. En la siguiente presentación podemos ver que esto es algo que lo vemos en todo aspecto de nuestras vidas, en casas, en la vida familiar, y también en la salud básica, en todo aspecto de la vida de una familia. Hay pocos problemas judiciales que involucran un proceso formal. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva.
más, por favor. Lo que hacen las encuestas de necesidades legales es que proveen una visión global que va más allá de los datos administrativos para investigar la experiencia de los problemas parte del ciudadano. Generalmente están diseñados para investigar los diferentes pasos que tienen que seguir las personas para resolver los problemas. Ya sea que las personas tomen acciones o no lo hagan, porque muchas veces no lo hacen, y se cubren muchos temas. Hay combinaciones de varios temas que han sido encuestados o estudiados. ¿Dónde han sido conducidos estas encuestas? Si ustedes hubiesen hecho esta pregunta hace 10 años, la respuesta sería en muy pocos lugares. Pero recientemente han habido pocos países que tienen infraestructura bien fundada. Y en los últimos años, estas encuestas se han vuelto cada vez más comunes en los países donde se ve una transición en las infraestructuras legales y políticas. Y el focus aquí es en los procesos y servicios de leyes que tengan que ver con el bienestar. Y entonces ahora se han conducido en más de 50 países con 100 procesos. Y esto ha pasado recién en los últimos años. Y nuestros proyectos de justicia, de los que vamos a hablar brevemente, van a realizarse en más de 100 países. Está volviendo cada vez más común. ¿Qué es lo que hemos encontrado? ¿O qué se ha encontrado? Se ha encontrado que los problemas son muy comunes en todas partes, pero también hay algunas historias que surgen sobre la inigualdad de estos problemas. Las experiencias no son las mismas, especialmente los problemas que tienen que ver con el bienestar social o bienestar de la salud y trabajo y ese tipo de problemas. Esto es posiblemente porque las encuestas se entienden cada vez mejor. Los problemas es que no existe un aislamiento. El impacto de los problemas pueden crear circunstancias en las que algunos problemas se experimentan de diferentes maneras. Las personas que experimentan un problema probablemente experimentan más problemas y no tienen la posibilidad de poderlos resolver apropiadamente estos problemas. No tienen la habilidad de tratar estos problemas. ¿Qué es lo que ha cambiado? Los impactos más profundos es el cambio de perspectiva. El inicio del proceso ha cambiado. Ha habido un cambio hacia enfocarse al cliente. En estos países con la infraestructura legal establecida hay énfasis o tendencia
y un centro en cuán oportuno puede ser esta acción y el reconocimiento de que existen consecuencias y problemas, y además existe ahora el foco cada vez más creciente en las capacidades, diferentes habilidades. No todos van a obtener el mismo beneficio de la misma fuente de apoyo o de asistencia. Entonces se ha mostrado esta imagen de escala de que existen problemas fundamentales de acceso a una justicia apropiada. Y también existe esta gran influencia del gobierno, del interés del gobierno y el involucramiento del gobierno, y ha habido en el pasado, se han involucrado diferentes gobiernos, pero ahora empiezan a medir, a monitorear con diferentes parámetros el acceso a la justicia, pero ha habido un caso y un par de ejemplos en el Reino Unido, en Colombia más recientemente, pero ellos no siempre han estado utilizando estos estudios o esas encuestas de una manera tan rigurosa, porque hay inconsistencias entre uno y otro país. Además, existe una necesidad de apoyar a los países y a las entidades que están trabajando con estas encuestas, como por ejemplo la OCDE. Ellos están ahora viendo el futuro a través de estos reportes y estas guías que van a ser publicadas, pero se está describiendo cuáles son las mejores prácticas que sería bueno aplicar en cuanto al uso futuro de esos instrumentos, como las encuestas, los estudios, y así esto va a sentar las bases para el trabajo futuro. Y sí, es el final de la presentación. Espero que haya sido un uso del tiempo razonable. Muchas gracias por la atención. Gracias, Pasco. Es muy útil escuchar sobre el crecimiento tan rápido y la racional de él para poder comprender la brecha de necesidades y capacidades para poder tratar esos problemas. Y sobre todo la guía que se mencionó antes, esto va a ser muy importante para el manual que se está produciendo sobre estadísticas de gobernanza, y que va a tener un capítulo sobre acceso a la justicia. Y ahora quisiera pasar a nuestro siguiente panelista. Quisiera invitar a Oscar James de INEGI. Tenemos diferentes instrumentos para medir la justicia en México. Hemos utilizado instrumentos como las encuestas, los estudios, además los récords administrativos o el historial. Estas cifras vienen del estudio de victimización nacional. Tenemos información desde el 2011, y estos son los delitos estimados, 1 millón. Vemos las víctimas, el número estimado de víctimas 24 millones, el número de delitos estimado 31, y los delitos registrados 1.6 millones cada año. Estos delitos que se han reportado de acuerdo con este estudio, es 10%. Pero de toda esta cifra tenemos el 94%. La figura oscura de todo es el 94%, porque no se reporta el total de los casos, y vemos solamente
es una parte, el 25% del total no realiza una investigación preliminar. Así, en los estados nosotros hemos comparado las estimaciones, los registros de los delitos. ¿Por qué las personas no reportan los delitos en México? ¿Por qué? Primero, porque los consideran como una pérdida de tiempo, pero también porque no les falta confianza en sus autoridades y consideran que esto toma mucho tiempo para poder realizar o seguir este tipo de procedimientos para reportar un delito. También cerca del 60% de los crímenes que han sido cometidos, las personas no reportan a las autoridades, principalmente porque esto se atribuye principalmente a las autoridades o porque las causas son atribuibles a las autoridades mismas. Vemos entonces que entra en juego la capacidad institucional, el personal. Tenemos esta proporción de esta sociedad de 100,000 habitantes, la tasa de las agencias y del personal de las oficinas de la Fiscalía, así como la tasa de las cortes locales y los jueces. Vemos aquí las estadísticas para los jueces, llegamos a 3.29, esa es la tasa, y luego llegamos a 864 defensores públicos. Ellos en 2016, estos 864 defensores públicos deben lidiar con 251 casos. Tenemos casi 300 casos por cada fiscal. Cada fiscal debe lidiar con 300 casos. Es una cifra bastante alta y ahora los casos, investigaciones abiertas cada año por estado y por año. Luego, principalmente, se reportan los casos de los delitos por robos, 36%, lesiones, 10%, violencia doméstica, 9.4%, y así sucesivamente. Los casos de justicia en las cortes locales, 2016, vemos que la repartición de este gráfico en justicia familiar, justicia civil, justicia comercial, justicia penal. Vemos entonces de todos los casos, del total de casos abiertos, la parte que le toca a justicia penal es de 16.6%. En cuanto a familia, justicia de familia, 35.6%. Es importante notar cómo este alcance de justicia se reparte en México a través de estas estadísticas. Entonces vemos la comparación entre justicia penal, justicia civil, los casos abiertos se han duplicado de la justicia civil, los casos que se han cerrado. En justicia civil tenemos 500,000 y pendientes casi 700,000. Los jueces, vemos la cifra más reciente para el 2016, 4,000 jueces, y luego la tasa de casos por juez, 642. Ahora, los registros, las personas registradas en casos cerrados de justicia penal, vemos casi para 250,000, casi 250,000 casos, y ahora para el 2016 tenemos 90,000, casi, más de 90,000 casos. Estas cifras se han reducido, sobre todo gracias a la justicia alternativa. Vamos a ver este punto más adelante. La determinación, en estos casos tenemos en 2016 la determinación 31% condenatorios o resultados condenatorios o mixtos, luego el 16%.
para dismissal y los que son absueltos 4.3%. Vemos las resoluciones condenatorias 87%. Vemos también de los casos de justicia restaurativa abiertos en procesos judiciales. Se han caído principalmente gracias a una reforma en justicia penal en México que también ha involucrado no solo la justicia penal, sino también otros tipos de justicia y de vías de acceso, familia, comercial y algunos otros. Es importante anotar cómo estos casos han incrementado desde el 2011, donde habían 90,000 a 170,000 en el 2016. Es importante también notar cómo las cifras de casos cerrados 35,000 y ahora tenemos en el 2016 139,000. Entonces el incremento es impresionante. Además, existen otros tipos de métricas. También los estudios, las encuestas en las que podemos obtener experiencias en cuanto al contacto con las autoridades, los fiscales, fuerzas de seguridad y las cortes, los jueces. Lo que estamos mostrando aquí es que en casi la mitad de los casos de justicia penal sobre delitos, las personas reportan o informan que nada ha ocurrido con sus casos. Aún para los que están aún pendientes, 21%. Y también hay que observar que solo cerca del 6%, un criminal ha sido transferido a un juez y casi en 4% la víctima ha existido este perdón. Ahora, en el sentido de las personas que lidian con estos casos en las cortes, como mencioné, las diferentes autoridades, cuando la emergencia llama a la emergencia, llama a la policía, el contacto con autoridades de seguridad públicas, procedimientos en las oficinas de en la fiscalía y también en los tribunales de justicia y en las cortes. Ahora vemos las opiniones de esas personas en cuanto al manejo de sus casos. Ellos ven largas colas en las oficinas, en las fiscalías y en las cortes. Vemos más del cuarto de personas que tienen que lidiar con estos casos. Ellos piensan que o sienten que el sistema es un problema porque ellos son transferidos de una entidad a otra para poder seguir su caso. Ellos no encuentran unos requerimientos claros en cuanto a los procedimientos para la fiscalía es 20% y para los procedimientos en los tribunales 10.8%. Y en cuanto a cómo ellos evalúan o cómo ellos puntúan la atención en el caso de las fiscalías, las víctimas consideran las personas que consideran una atención excelente en casi la mitad de los casos. Pero, por otro lado, también es importante, casi la mitad de estas personas consideran que el tratamiento es muy malo, muy ineficiente. Y es la Oficina Nacional de Estadística que proporciona estos estimados o estas estimaciones. En cuanto a la satisfacción, que también ha sido medida no en el estudio de victimización, sino en otro estudio donde se está midiendo la calidad de los servicios públicos. Esto es lo que las personas sienten sobre los estudios y sobre las encuestas en llamadas de emergencia a la policía. Es casi 40% el nivel de satisfacción en
cuanto a los procedimientos para la fiscalía, es menos del 40%, y en los tribunales, en las cortes, casi 50% de la población que debe lidiar con estos procedimientos, y ellos, la mitad, cree que es un buen servicio. Para terminar, esta es la última diapositiva sobre el sentido de confianza en las autoridades públicas, que es casi 80% de las Fuerzas Armadas, vemos 60%, la Policía Federal, y los jueces 40%. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Oscar. ¿Cómo hemos podido comparar la justicia criminal y de justicia? Y es muy interesante que los dos primeros penalistas también reforzaron la justicia civil. La evidencia dice que muchos de ellos no llevan sus casos a la justicia, y entonces así podremos ver dónde podemos mejorar para las políticas para obtener mejores resultados. Ahora voy a pasar a Solly Molay, que es director de estadísticas en Sudáfrica, y él va a compartir con nosotros cómo ellos en África han tratado de cubrir las prioridades. Solly Molay. Yo solamente les voy a mostrar sobre el servicio de justicia en África. Básicamente, el punto de inicio está justo con nosotros y los voy a llevar a través de todo el marco que utilizamos. Acceso a la justicia, el proceso de consultación que tenemos. Si uno vamos hasta a la sección 34, habla sobre el derecho a la justicia. Es un documento de varios capítulos que están dedicados a la justicia y las disputas. Y también hablamos de los temas de gobernanza y flujo. Si miramos África, si uno lee las aspiraciones, en el número 3 habla sobre buena gobernanza, democracia, derechos humanos y justicia, y en el 16.3 también habla sobre temas de justicia. Entonces hemos desarrollado 5 temas. El primero trata de legitimidad, voz y equidad, el Estado de Derecho y también el control de corrupción es el otro. Estos son los 5 puntos que pensamos que si lo vemos, si tenemos que hablar sobre temas de desarrollo sostenible, estos son los que debemos entender. Hablamos de la mejora de la educación, mejor salud, también la eliminación de todo tipo de la reducción de las inigualdades. Vemos entonces aquí a quién debemos consultar: al gobierno, los departamentos de gobierno, las instituciones, la sociedad civil. Si nosotros vemos el producto de las actividades aquí y las series de datos, se ha mapeado 76 bases de datos de diferentes instituciones, pero en cuanto a los estudios o las encuestas a nivel nacional con los hogares, vemos esta encuesta víctimas de delitos en una base bastante continua. ¿Cuál es el acceso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el acceso actualmente?
especialmente si eres pobre y perteneces a un área marginal con muy poca educación. En promedio, un hogar en Sudáfrica necesitaría ahorrar lo que gana en una semana para poder pagar una hora a un consultor con un abogado promedio. Es un imperativo estadístico. Vemos la victimización de JS, sobre todo para los problemas de necesidades legales, derechos humanos, y vemos un nuevo estudio de gobernanza. El objetivo es explorar la percepción pública de la experiencia de derechos humanos, equidad, discriminación, resolución o respuesta a las necesidades legales y las cortes. Además, examina la victimización de los delitos en los hogares y de un punto de vista individual. Se divide en 9 partes esta encuesta, donde tenemos esta sección individual y además la parte o la sección de hogares. O sea, se responde a nivel de hogar y a nivel individual. Entonces, en este hogar, cada persona va a responder a estas preguntas. Hemos adoptado también los planos de rotación. Un plan de rotación de 3 años, en el contenido del año 1, 2 y 3, las experiencias de victimización en el año 3, las experiencias de derechos humanos, de las cortes, de experiencia en algunas disputas, controversias en el año 1, y en el año 2 vemos la confianza en las instituciones, entre otros elementos. Y así vemos al final, el siguiente año, en marzo, se va a terminar, pero la primera parte, como mencioné, es a nivel de hogar. Vemos estos aspectos, esos problemas dentro de los hogares. Hemos luego, de manera aleatoria, se ha escogido a las personas que van a responder también a la parte individual. Y en cuanto a las controversias, nuestros colegas de esas instituciones, en cuanto a estas emociones particulares, eso es proyecto de un módulo de acceso a la justicia, un proceso de consulta, para poder ver estos módulos de la OSD o la OCDE. Nuevamente, Sasha, el programa, los cuestionarios, son 2 cuestionarios sobre gobernanza, y al principio pensamos que debíamos comenzar identificando estos criterios, la otra parte, ¿no? Identificamos cuál es la otra parte en este problema y en esta controversia, y nosotros nos dimos cuenta que no podemos identificar de esta manera todas las controversias, pero hay que minimizar el número de controversias, y luego luego cambiamos hacia este enfoque para medir el acceso a la justicia. Ya aquí estamos acotando este problema en 3 categorías, en 29 categorías mucho más amplias. 29 categorías más generales, y poco a poco vamos pasando a las 3 categorías más importantes, las principales, ¿no? De las 29 escogimos estas 3 categorías, y las preguntas de seguimiento que vienen directamente del módulo más corto sobre estos criterios. En conclusión, para poder optimizar recursos, se utiliza Stats SA, pero repensado o reconstruido con la encuesta de victimización. También se ha desarrollado desde el punto de vista científico, se ha diseñado este estudio piloto, pero no se enfatizó las brechas significativas en cuanto a la victimización y a la serie de tiempo, ¿no?
si se adopta este plan de rotación. Ahora esto ha demostrado que no se puede identificar todas las controversias, pero vemos también que en cuanto a las categorías, nosotros vemos que estas en el interino, los resultados parecen reflejar o parecen apoyar estas categorías, 29 categorías mucho más amplias de los problemas o de las controversias, y entonces el próximo año la colección de datos terminará el 31 de marzo del 2019 y así esperamos poder compartir los resultados cuando los tengamos. Gracias. Muchas gracias. Esto fue muy informativo, este proceso para desarrollar, comenzando desde un mapeo y también compartir con nosotros todos los rangos, no solamente de los expertos sudamericanos, sino también de las organizaciones internacionales que fueron parte del proceso. Y yo quisiera pasar rápidamente a Dalile Antunes, quien es la codirectora de la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia en Argentina, y Dalila va a compartir con nosotros la inigualdad de las experiencias, especialmente con la población vulnerable, y esto es por supuesto un aspecto clave en el contexto de la Agenda 2030 y no dejar a nadie atrás. Que estaban subreconocidos como problemas de acceso a la justicia, y se detectaron sobre todo problemas de acceso a servicios públicos básicos, agua, electricidad, servicios sanitarios. También se detectaron que otras de los problemas que más aparecían eran los problemas de falta de acceso a servicios de salud adecuados, también que eran víctimas de crímenes, que tenían problemas relacionados con sus condiciones de trabajo y tenían problemas para acceder a servicios de protección social. Estas eran las cuestiones que aparecían con más frecuencia subrepresentadas. También, cuando se les preguntaba sobre cuáles eran los problemas más graves que habían experimentado, o sea, les preguntábamos para que prioricen cuáles eran las afectaciones más graves que habían sufrido, también las cuestiones que identificaban como más relevantes y que más habían afectado sus condiciones de vida eran los problemas de acceso a servicios públicos, los problemas de acceso a la salud, los problemas laborales. O sea, estos mismos problemas que más aparecían también eran los que más las habían afectado. Entonces también para nosotros fue un hallazgo, y este hallazgo se comprobó también en otras encuestas más grandes que después hizo el Ministerio de Justicia, y es que los problemas de acceso a derechos sociales se encuentran entre los problemas que las personas experimentan como más significativos para sus condiciones de vida. Si bien hay muchos otros tipos de problemas de seguridad, problemas familiares, etcétera, hay muchos otros tipos de problemas. Los problemas que tienen que ver con el acceso a derechos sociales básicos están entre los más importantes y los que más las afectan. También hicimos preguntas para indagar cuántos de estos problemas afectaban no solo a una persona individual dentro de la familia, sino que tenían una afectación colectiva. O sea, afectaban a toda la familia, o afectaban a todo el barrio, o afectaban a comunidades que no estaban definidas geográficamente, pero que eran más amplias que la persona que estaba siendo entrevistada, y detectamos que un porcentaje muy amplio tenía una afectación colectiva. O sea, había más de una persona afectada por este problema, y por ejemplo, un 15,75% identificaba que todo el barrio había sido afectado por este mismo problema. Y esto es importante porque también abre muchas perspectivas y posibilidades para resolver este tipo de problemas que son colectivos con herramientas de acceso a la justicia que también tienden a identificar y procesar mejor conflictos colectivos. Entre los problemas colectivos identificados más prevalentes están obviamente el acceso a servicios públicos, a servicios de salud, también ser víctima de crímenes en ciertos barrios, el abuso de autoridad y derechos del consumidor. Cuando se preguntó sobre las acciones que habían llevado adelante para obtener información, resultó que más de la mitad no había buscado información, o sea, no había buscado ningún tipo de información para resolver el problema,
Y la razón en la mitad de los casos era que no sabía dónde, no sabía cómo buscar información, dónde obtenerla, y solo un 23% era porque no la necesitaba, porque creía que tenía toda la información que necesitaba. Y en la mayoría de los casos, el 58% dijo que era muy difícil conseguir información cuando la había buscado, y el 9% nunca la pudo obtener a esta información. Cuando se les preguntaba sobre el tipo de canales o mecanismos institucionales que creían que eran más efectivos para resolver los problemas legales que tenían, la mayoría identificó, más de la mitad, a los abogados y al sistema de justicia como el mecanismo más idóneo para resolver el tipo de problemas que experimentaban, a pesar de que la mayoría de ellos en realidad nunca había sido parte de un juicio. A pesar de que no habían participado en un juicio, identificaban que esa era la forma más adecuada para resolver su problema, y el 57% que el sistema de justicia siempre va a favorecer a los ricos y poderosos. O sea, las percepciones del sistema de justicia eran muy malas y sin embargo seguían viendo que el acceso a abogados y a jueces era la vía más adecuada para resolver el tipo de problemas que tienen. Y también tenían la percepción de que en general el sistema de justicia protege muy poco o casi nada los derechos de la población. Bueno, aproximadamente la mitad no hizo nada para resolver su problema, y la inacción era mucho mayor entre aquellos que no experimentaban, no creían tener un problema jurídico, y entre aquellos que no hicieron nada, la mayoría era porque no sabía qué hacer, o porque no sabía, en realidad pensaban que no había forma, que no podrían resolver su problema. La mayoría de las acciones desarrolladas eran acciones no judiciales, buscar asesoramiento de un conocido, buscar asesoramiento en algunas funcionarios del Poder Ejecutivo, etcétera, pero lo llamativo fue que también un porcentaje muy bajo de las personas que experimentaban problemas jurídicos habían recurrido a servicios de asistencia jurídica gratuita, y la mayoría los desconocía. Y que incluso hay muchísimos organismos de protección de derechos, diferentes tipos de organismos, por ejemplo, que protegen a las personas ante los proveedores de servicios públicos, ante los proveedores de salud, ante distintos sectores, y ninguno de ellos aparecía en las entrevistas como un organismo al que hubieran ido a buscar asesoramiento o ayuda. Sintetizo, cierro porque se me acabó el tiempo, pero para sintetizar, creo que son muy valiosas este tipo de encuestas. Hoy en Argentina algunos de estos hallazgos y otros estudios que se hicieron han motivado que el Ministerio de Justicia hiciera una encuesta mucho más amplia en todo el país, que releva las necesidades de toda la población, las necesidades jurídicas insatisfechas de la población, y que compara la situación de diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, indígenas, personas en situación de pobreza estructural. Y hoy algunos de estos hallazgos están siendo tenidos en cuenta para implementar algunos cambios, sin embargo sigue siendo un desafío cómo hacer que estos hallazgos tan importantes se traduzcan efectivamente en políticas públicas concretas. Y también es importante que la sociedad civil cuente con estas herramientas, porque desde las organizaciones estamos aprovechando estos hallazgos, los de esta encuesta, los que hizo el Ministerio, para hacer propuestas específicas de políticas públicas mucho mejor informadas y más precisas y más exactas, no solo a los ministerios de justicia, sino a todos los ministerios y a las áreas del Estado que tienen algún rol en la resolución de estas problemáticas. O sea que también creo que estas encuestas son una precondición para iniciar un diálogo participativo hacia mejores políticas de acceso a la justicia para todos. Muchísimas gracias. Thank you so much, Delilay. Ahora, como ya estamos con el tiempo justo, vamos a presentar al siguiente panelista. Me gustaría entonces presentar a Manuel Díaz, consultor del Departamento Nacional de Planeación en Colombia. Manuel va a hablarnos de diferentes aspectos, pero específicamente el acceso a la justicia y al utilizar las necesidades jurídicas y los estudios de necesidades jurídicas.
Voy a hablar de 3 puntos en particular. Primero empezaré con la necesidad jurídica, el módulo sobre necesidad jurídica y la calidad de la encuesta live, los hallazgos clave. En segundo lugar, las necesidades legales, el módulo fue incluido en la calidad de la encuesta live. El estudio en cuanto a la calidad de vida y tiene 9 módulos a nivel nacional. Incluimos estos elementos porque se utiliza como un instrumento para poder comprender cómo estos conceptos se relacionan o se interrelacionan. Esta encuesta de calidad de vida es uno de los instrumentos más importantes que incluye estos elementos, así como los diferentes actores y los tomadores de decisiones se realizan esta planificación y la representación institucional es a cargo del Departamento de Estadísticas. Aquí mostramos algunos resultados. Colombia tiene esta prevalencia en comparación con otros países. El 10% de la población en 80 años o por arriba, por encima de los 80 años ha declarado una necesidad legal en los últimos años y el 50% de personas mencionaron que el problema no ha sido resuelto. Eso se traduce en necesidades jurídicas, necesidades legales. Vemos diferentes tipologías de problemas que se agrupan en diferentes categorías, 15 categorías. Vemos las 3 primeras, asistencia sanitaria, familia, felonías. Se incluye también 29 distintas instituciones en Colombia. Las primeras respondieron a una encuesta sobre si excedieron a una institución formal o informal para la resolución de sus problemas o de su necesidad legal. Vemos en el eje horizontal tenemos la variable de la eficacia para poder entender el problema y en el eje vertical vemos la efectividad del si las personas me declaran que su necesidad jurídica ha sido resuelta o ha sido respondida. Nosotros hemos realizado este mapeo de las instituciones para entender cuál es el cuadrante derecho, en la parte superior derecha, el más, son los más eficientes y dónde estamos localizando estas instituciones en estos grupos. Es simplemente un ejemplo de lo que nosotros hicimos en este estudio. Los hallazgos clave que obtuvimos en el 2017 para poder entender el acceso a la justicia. Nosotros estamos representando en un gráfico como un Lego o unas escaleras de Lego, y el acceso a la justicia vemos donde emergen esas necesidades legales a veces en el hospital, en la calle, en los hogares, pero cada uno de los escalones representa las barreras al acceso a la justicia que enfrentan las personas en cada etapa o en cada dimensión. Tenemos 6 dimensiones diferentes y tenemos una séptima que se ha calculado para poder identificar los indicadores que son relevantes para los objetivos de desarrollo del milenio, para el objetivo de desarrollo sostenible número 16. Vemos los indicadores utilizados para describir una definición como por ejemplo Estado de Derecho, desarrollo, acceso a la justicia. En este caso utilizamos una metodología interesante como el proceso analítico jerárquico para poder identificar la importancia de cada dimensión. Y quiero aquí llamar su atención en la primera categoría, la primera dimensión, que es un ambiente favorable. De acuerdo a los expertos, esta metodología transforma la opinión del experto para estos factores de riesgo que no son controlados por los sectores de justicia, pero son importantes para el acceso a la justicia. Y
el factor importante aquí es un ambiente favorable. Luego tenemos las capacidades legales, la asistencia legal o jurídica, un proceso justo, cumplimiento con de las decisiones y el acceso a las instituciones. Vemos entonces los 24 indicadores que han sido incluidos en el acceso, en el componente y en el índice de el acceso a la justicia, y vemos entonces los rojos vienen de este estudio. Incluimos datos administrativos que están en las marrones, en las casillas marrones. Vemos las dimensiones entonces para los indicadores en este índice. Quiero hablar también esta dimensión en cuanto a los ODS. 16, los indicadores entonces vienen de manera específica, que son seleccionados oficialmente en SDG 16, son el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16. Vemos los 4 indicadores adicionales que se seleccionan utilizando estas medidas o estas mediciones sugeridas en la guía llamada Virtual Network Sourcebook, o es la guía de la red virtual, donde se están sugiriendo estos indicadores, pero en caso no se tenga la información, ellos sugieren otros indicadores que podrían utilizarse para medir los blancos, los aspectos de este objetivo 16, ¿no? Entonces vemos el puntaje regional del objetivo de desarrollo sostenible 16 y el proxy, ¿no?, de la dimensión. En Colombia, después de este marco conceptual, tenemos también el resultado regional. Ese es el mapa de Colombia, 28 de 22 regiones. De cada color, el rojo es el peor performance o el peor comportamiento, y la diferencia es que nosotros utilizamos estos datos o esta información para apoyar las ideas, y así se puede mejorar el acceso a la justicia. Pero vemos la primera es en la costa pacífica, una de las regiones más pobres de Colombia, y se puede observar los problemas graves y la necesidad jurídica, la necesidad de poder acceder a la justicia. La situación es lamentable en esta área, y estamos mostrando entonces a través de este prisma Amazonas, por ejemplo, tiene los peores resultados porque se puede ver esta brecha entre los dos departamentos en el mismo país. Las diferencias son enormes entre una y otra región. Y, tenemos entonces las contribuciones al diseño de políticas y las investigaciones. En este departamento tenemos 2 índices, que es el estado de desarrollo o la etapa de desarrollo que compara a las regiones para poder catalogarlas como las más justas. En regiones específicas vemos entonces un momento específico también. Cada color representa el estado o el desarrollo o la etapa de desarrollo de cada región, y vemos el acceso a la justicia es mucho mayor cuando el estado de desarrollo no se ha reflejado en las decisiones políticas. Vemos entonces las recomendaciones específicas para poder comparar las regiones que se pueden comparar de manera efectiva. Estamos comparando entonces regiones en la misma etapa de desarrollo para poder proporcionar recomendaciones que sean acordes con sus resultados. ¿Cuáles serían entonces los siguientes pasos en el diseño de políticas? Debemos entender el vínculo entre la pobreza multidimensional y el acceso a la justicia. Pueden observar la dispersión de los diferentes puntos de color, el acceso en el índice multidimensional de pobreza en el eje vertical, y en el eje horizontal vemos el acceso efectivo el índice de acceso efectivo a la justicia, pero podemos la
falta de acceso a la justicia puede ser una causa o una consecuencia de esta desventaja. En el segundo tema que estamos trabajando, el clúster que existe en Colombia para poder entender cómo las necesidades jurídicas se utilizan en el análisis de estas redes. Vemos, por ejemplo, las redes sociales entre amigos como Facebook. Vemos, mientras más grande es la circunferencia, vemos que el problema es mucho más popular o más importante. El problema más importante aquí vemos la dificultad de acceso a los servicios de salud. Eso representa que este grupo específico de problemas se presentan juntos. Esa es la manera como entendemos ese tejido. Trabajamos también en un modelo cuando se declara la falta de acceso a los servicios con la información, el sistema jurídico puede solicitar este acceso a los servicios de salud, y estamos intentando abordar estos problemas desde el punto de vista de las alianzas. Un proyecto piloto, ¿no? Un proyecto piloto en el campo de la salud. Y vemos también el acceso efectivo a la justicia, y los resultados se pueden consultar a través de este link, de este vínculo, donde se puede obtener mayor información. Gracias. Gracias, Manuel. Creo que fue una presentación con mucha información y que habla sobre la pobreza multidimensional.